Bien, vamos a hacer este ejercicio. La función f está dada de esta manera, pero x y y son funciones de u y b. Nos piden hallar la derivada de f respecto de u. Acá aplicamos la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque f no depende de u. Depende de x y y, pero x y y dependen de u y b. ¿Cómo sería la regla de la cadena? Derivada de f respecto de su primera variable directa, que es x, por la derivada de x respecto de u, más la derivada de f respecto de su segunda variable directa, que es y, por la derivada parcial de y respecto de u. Bueno, hagamos esto. Derivada de f respecto de x. F es una función cociente. Derivada del numerador, 2, respecto de x. Por el denominador sin derivar, y menos 2x. Menos derivada del denominador respecto de x, menos 2. Por el numerador sin derivar, 2x más y, sobre el denominador al cuadrado. Y menos 2x elevado al cuadrado. Todo eso multiplicado por la derivada de x respecto de u. X es función directa de u, su derivada vale 2. Más la derivada de f respecto de y. Derivada del numerador respecto de y, 1. Por el denominador sin derivar, y menos 2x. Menos el denominador, su derivada respecto de y es 1 por el numerador sin derivar, 2x más y, sobre y menos 2x elevado al cuadrado. Por la derivada de y respecto de u, eso es 1. Bueno, ese sería el desarrollo. Tratemos de simplificar algo. 2 veces y, menos 4x, menos con menos da más, 4x, más 2y, sobre y menos 2x elevado al cuadrado, y todo esto multiplicado por 2. En el segundo bloque, más, desarrollando, tendríamos y por 1, menos 2x, menos 2x, menos y, sobre y menos 2x elevado al cuadrado, todo eso multiplicado por 1. Bueno, acá se ve menos 4x con más 4x se van, y nos va a quedar 4 veces y, 4 veces y multiplicado por 2, 8 veces y, sobre y menos 2x elevado al cuadrado. De acá se simplifica más y con menos y nos va a quedar menos 4x sobre y menos 2x elevado al cuadrado. O sea, en la forma más simple, 8 veces y menos 4 veces x sobre y menos 2x elevado al cuadrado. Ahora, debemos evaluar cuando u vale 2 y b vale 1. X, cuando u vale 2 y b vale 1, ¿qué valor va a tomar? 2 veces u. U vale 2, 2 por 2. Menos 3 veces b, que vale 1. Esto va a ser 4 menos 3, 1. Y cuando u vale 2 y b vale 1, va a ser u vale 2 más 2 veces b, que vale 1. El resultado 4, ¿no? Reemplacemos esos valores. Derivada parcial de f respecto de u, cuando u vale 2 y b vale 1. Va a quedar 8 veces y vale 4. Menos 4 veces x vale 1. Sobre y vale 4,
menos 2 veces x que vale 1. Esto elevado al cuadrado. Eso va a ser 4 por 8, 32, menos 4 sobre 2 elevado al cuadrado. 28 menos 4, 32 menos 4, 28 sobre 4. Eso es 7, ¿no? Vean, la situación es ubicarnos en el desarrollo y comenzar a desarrollar. Derivada de f respecto de b. Eso les voy a dejar a ustedes para que hagan. Voy a escribir el desarrollo. Derivada parcial de f respecto de su primera variable directa por la derivada de x respecto de b, más derivada parcial de f respecto de su segunda variable directa, derivada de y respecto de b. Lo desarrollan de igual manera y van a llegar al resultado. Hagamos el siguiente ejercicio. Dice, la función u mayúscula es x al cuadrado por una función de y sobre x. Mostrar que en ciertas restricciones adecuadas de f, x por la derivada parcial de u respecto de x más y por la derivada parcial de u respecto de y es igual a 2 veces la función u. F es función de una función indeterminada. Entonces, también se aplica la regla de la cadena, porque podemos poner de la siguiente manera. Diremos sea b y sobre x. Entonces la función u va a quedar igual a x al cuadrado por f de b. Esa la vamos a derivar como un producto de funciones. La función x al cuadrado por f de b. La derivada parcial de u respecto de x. U es función de x y de esa función b. Derivada de la primera función, 2x por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar por la derivada parcial de f respecto de x. Así quedaría el desarrollo. Bueno, esto va a ser igual a 2x por la función f de b más x al cuadrado. F no es función de x, f es función de b. Entonces, ¿cómo sería el desarrollo de esto? Derivada total de f respecto de su primera variable. Depende de una sola variable, por eso estamos usando la total. Por la derivada parcial de b respecto de x. ¿Por qué la parcial? Porque b depende de x y de y, de dos variables. Entonces, esto va a quedar 2x por f de b más x al cuadrado, derivada parcial, derivada total de f respecto de b, por la derivada de b respecto de x. Derivada parcial de b respecto de x, ¿a qué va a ser igual? Derivada respecto de x de y sobre x, es una función cociente. Derivada del numerador respecto de x, 0. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 1, sobre el denominador al cuadrado. Entonces, menos y sobre x al cuadrado. Bien, por otro lado,
Derivada de u respecto de y. Bueno, esta es la función u. Sale como constante x al cuadrado por la derivada parcial de f respecto de y. Pero f no depende de y, depende de b. Entonces aplicamos las reglas de la cadena. X al cuadrado, derivamos la función f respecto de su variable directa que es b. Derivada total respecto de b por la derivada parcial de b respecto de y. Esto va a quedar x al cuadrado, derivada de f respecto de b, derivada de b respecto de y. Derivada de b respecto de y es 1 sobre x. Entonces nos va a quedar simplemente, se cancela una vez x por la derivada total de f respecto de b. Bueno, a la primera debemos multiplicarla por x. A esta la multiplicamos por x y a esta la multiplicamos por y. Eso va a quedar x por la derivada parcial de u respecto de x. Va a ser igual 2x al cuadrado por la función f de b. Más o menos, en este caso, por este signo, x al cuadrado con x al cuadrado se van, pero estamos multiplicando por x, menos x por y, por la derivada total de f respecto de b. Ya, la segunda la multiplicamos por y. Y por la derivada parcial de u respecto de y va a quedar igual. Al multiplicarla por y, x por y, por la derivada total de f respecto de b. Ahora sumamos esto. X por la derivada parcial de u respecto de x, más y por la derivada de u respecto de y. Al sumar, vemos que estos dos términos se cancelan, quedándonos simplemente 2x al cuadrado por f de b. Pero esto va a ser 2x al cuadrado f de b. B era y sobre x. Esta es la función, desde acá, la función u. O sea, todo esto igual a 2 veces u, según queríamos comprobar, ¿no? Vamos a otro ejercicio. Dice, si x es igual a u por el coseno alfa menos b por el seno alfa, y es igual a u seno alfa más b coseno alfa. Alfa es una constante. Mostrar que la derivada parcial de b respecto de x, de b mayúscula, la pondremos así, elevado al cuadrado más la derivada parcial de b respecto de y, de b mayúscula respecto de y, elevado al cuadrado, es igual
a derivada parcial de b mayúscula respecto de u al cuadrado más la derivada parcial de b mayúscula respecto de b minúscula elevada al cuadrado. ¿Cómo encaramos este ejercicio? Vamos a hacer algunas suposiciones. B es una función que no nos define, sea la función b mayúscula una función de x y y, tal que x es función de u y b que nos están dando, y y también una función de u y b. Desarrollaremos el primer miembro o podemos desarrollar el segundo miembro y llegar al primero. Cualquiera de los dos caminos. A ver cuál nos conviene. El primer miembro. Derivada de b respecto de x. Bien, la función b es no definida. Esto va a ser igual. Para aplicar la regla de la cadena, desarrollemos el segundo miembro. Derivada parcial de b respecto de u. B no es función de u. Entonces, derivada parcial de b respecto de su primera variable directa, que es x, por la derivada de x respecto de u, más la derivada parcial de b respecto de su segunda variable directa, que es y, por la derivada parcial de y respecto de u. Si hacíamos por el otro lado respecto de b, hubiéramos tenido que despejar u y b en función de x y y, ¿no? Bueno, y por otro lado necesitamos la derivada parcial de b mayúscula respecto de b minúscula. La regla de la cadena. Derivada parcial de b mayúscula respecto de su primera variable directa por la derivada de x respecto de b, más derivada parcial de b mayúscula respecto de y por la derivada de y respecto de b. Desarrollemos, elevamos al cuadrado y verificamos la condición. Esto va a quedar derivada parcial de b mayúscula respecto de x por la derivada de x respecto de u. Su derivada es coseno alfa. Más derivada de b mayúscula respecto de y por la derivada de y respecto de u. Eso es seno alfa. En la segunda expresión, derivada de b mayúscula respecto de x, derivada de x respecto de b, menos seno alfa. Más derivada de b respecto de y, por la derivada de y respecto de b, eso es coseno alfa. Bien, necesitamos elevar al cuadrado. Entonces,
Derivada de b respecto de u elevado al cuadrado es equivalente a elevar al cuadrado el segundo miembro. Derivada de b mayúsculas respecto de b, elevar al cuadrado el segundo miembro. Entonces, ¿qué vamos a tener? Derivada de b mayúscula respecto de u elevado al cuadrado va a ser igual al desarrollo de este binomio. El cuadrado del primero, coseno cuadrado de alfa, por la derivada de b respecto de x elevado al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, 2 seno alfa, coseno alfa, derivada de b respecto de x por la derivada de b respecto de y, más el cuadrado del segundo, eso es seno cuadrado de alfa, por la derivada de b respecto de y elevado al cuadrado. Ahora, el segundo desarrollo. Derivada de b mayúscula respecto de b elevado al cuadrado va a ser el cuadrado del primero es negativo, elevado al cuadrado se vuelve positivo. Seno cuadrado de alfa por la derivada de b respecto de x elevado al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, 2 veces seno alfa, coseno alfa, derivada de b respecto de x por la derivada de b respecto de y, más el cuadrado del segundo, eso es coseno cuadrado de alfa, por la derivada de b respecto de y, elevado al cuadrado. Ahora, estas dos expresiones las sumamos. ¿Qué vamos a obtener de la suma? La derivada de b respecto de u elevado al cuadrado más la derivada de b respecto de b minúscula elevado al cuadrado. En la suma, este desarrollo con este se cancela. Y acá, sumando esas dos expresiones, vamos a tener seno cuadrado más coseno cuadrado. Eso es 1, quedándonos simplemente derivada de b respecto de x elevado al cuadrado. Más, sumando esas dos, factorizamos derivada de b respecto de y elevado al cuadrado, que va a multiplicar a seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1. Derivada de b mayúscula respecto de y elevado al cuadrado. Según queríamos comprobar, ¿no? Hemos llegado a la comprobación de lo que estuvimos buscando. Hagamos el siguiente. Bueno, estamos haciendo toda la gama, la variedad de ejercicios de nuestro libro en cuestión de las reglas de la cadena o funciones compuestas. Dice, mostrar que si x es igual a rho por el coseno phi, y es igual a rho seno phi. Las ecuaciones derivada de u respecto de x igual a derivada de b respecto de y la derivada parcial de u respecto de y igual a menos la derivada parcial de b respecto de x se convierten en derivada parcial de u respecto de rho
igual a 1 sobre zo por la derivada parcial de b respecto de phi y derivada parcial de b respecto de zo igual a menos 1 sobre zo por la derivada de u respecto de phi. Bien, ¿cómo encaramos este ejercicio? Vamos a hacer algunas consideraciones para el desarrollo. Consideremos la función u sea u una función de x y y la función b una función de x y tal que x es función de nuevas variables, de zo y de phi, lo mismo que y es función de zo y de phi. Vamos a hacer cualquiera de estos desarrollos. Derivada parcial de u respecto de zo. Como nos fijamos, u no depende de zo, depende de x y pero x y dependen de zo y de phi. Regla de la cadena. Derivada parcial de u respecto de su primera variable directa por la derivada de x respecto de zo, más la derivada parcial de u respecto de su segunda variable directa, derivada de y respecto de zo. Por otro lado, necesitamos la derivada de b respecto de phi, derivada de b respecto de phi. Phi no depende de b, depende de x y regla de la cadena. Derivada de b respecto de x, derivada de x respecto de phi, más derivada parcial de b respecto de y, derivada de y respecto de phi. Vamos a tratar de buscar esa combinación. De igual manera, esa combinación. En el segundo caso, tendríamos la derivada parcial de b de u respecto de zo para la segunda, ¿no? De u respecto de phi, ya tenemos respecto de zo, derivada de u respecto de x, derivada parcial de x respecto de phi, más derivada parcial de u respecto de y, derivada parcial de y respecto de phi. Y por último, derivada de b respecto de zo, derivada parcial de b respecto de zo. Esto va a ser derivada parcial de b respecto de x, derivada de x respecto de zo, más derivada parcial de x respecto de y, derivada parcial de y respecto de zo. Bueno, ya tenemos los 4 desarrollos, ahora vamos a ejecutar. Esto va a quedar derivada parcial de u respecto de x por la derivada de x respecto de zo, eso es coseno phi, más derivada de u respecto de y por la derivada de y respecto de zo, eso es seno phi. En el segundo desarrollo, derivada de b respecto de x por la derivada de x respecto de phi, eso es menos rho seno phi, menos rho seno phi, más derivada de b respecto de y
la derivada de y respecto de phi, rho coseno phi. En el tercer caso, derivada de u respecto de x, derivada de x respecto de phi, eso es menos rho seno phi, más derivada de u respecto de y por la derivada de y respecto de phi, rho coseno phi. Y por último, derivada parcial de b respecto de x, derivada de x respecto de rho es coseno phi, más derivada de b es esto, ¿no? De b respecto de y, derivada de b respecto de y, por la derivada de y respecto de pi, seno phi. Bien. Ahora, a ver, en la primera igualdad, en esta, ¿qué podemos hacer? Pongamos todo en función de x. En el primer miembro vamos a tener derivada de u respecto de rho igual a derivada de u respecto de x por el coseno phi. Derivada de u respecto de y es menos derivada de b respecto de x. Entonces, menos derivada de b respecto de x por el seno phi. En la segunda, pongamos también todo en función de x. Derivada de b respecto de x, derivada de b respecto de pi va a ser igual menos rho seno pi por derivada de b respecto de x, eso lo dejamos, por la derivada de b respecto de x, más rho coseno phi por la derivada de b respecto de y, todo estamos poniendo en función de x, entonces por la derivada de u respecto de x. A ver, de esas dos, tenemos todo en función de x.